Saludos hermanos, bienvenidos a este canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Como ven en la pantalla de fondo, vamos a hablar un poco de Quirón, teniendo en cuenta que se encuentra en Aries, algo que hablaremos un poco de ese tema particular, y que el 16 del 7, es decir, hace 3 días, ingresó en su proceso de retrogradación y va a estar allí hasta el 20 de diciembre de este mismo año. Antes, como siempre, quisiera invitarlos a los que estén interesados en el proceso de formación astrológica profesional, como le dice el nombre de nuestra institución, a que el 4 de agosto damos la oportunidad a los que tengan conocimiento de astrología, conocimiento básico, a que puedan sumarse a un grupo que ya tenemos formado aproximadamente hace 4 meses, donde comenzamos a estudiar desde cero signos, planetas, casas, aspectos, zodíacos, su conformación, eh, los movimientos, ¿no?, cosmogónicos, el proceso de movimientos, zodíaco, planetas, signos, casas, ¿verdad?, en sus condiciones básicas. Y el 4 vamos a ingresar en el módulo de la metodología de la interpretación de la carta natal. Un factor muy importante para la interpretación. Los que tengan conocimientos básicos y quieran participar, pueden escribirme a mi correo electrónico, está pasando por el cintillo, y les puedo enviar toda la información sin ningún compromiso. Igualmente el programa de estudio, porque los que quieran continuar dentro de ese programa de estudio también pueden hacerlo, ¿no? Y cualquier duda que tengan. Muy bien, entremos en materia de Quirón entonces, ¿no? Yo les preparé un poquito aquí algunas cosas que también muestra un poco de la metodología que usamos para la clase. Quirón, desde el punto de vista astronómico, digamos que se puede llamar así, ¿verdad?, el sexto cuerpo de nuestro sistema solar, desde el punto de vista astronómico. Astronómico, ¿sí? Porque no se cuenta el Sol, no se cuenta la Luna y no se cuenta la Tierra, ¿sí? Eso algunos dicen, bueno, pero no es el sexto. Bueno, es una forma de llamarlo. No nos quedemos en ese detalle. Pero fue descubierto en 1977 y se ubica generalmente entre la órbita de Saturno y Urano. Algo muy interesante de analizar. Es un cuerpo de nuestro sistema solar muy pequeño, tiene aproximadamente unos 130 kilómetros de diámetro. Nosotros sabemos que nuestro planeta Tierra tiene unos 6.000 kilómetros de radio aproximadamente y sería unos 12.000 kilómetros de radio. Así que imagínense 130 kilómetros de diámetro, es extremadamente pequeño. Fue uno de los primeros cuerpos catalogados como Centauro, y esto se define tradicionalmente también en la astronomía poniéndole nombres mitológicos. Y se define este término centauro porque en la mitología es mitad hombre y mitad caballo, o una representación del reino animal. Los centauros son híbridos, ¿sí? Y se le da el nombre a Quirón de este sentido porque no es un planeta, no es un asteroide, tampoco es un cometa. Entonces una mezcla de varios factores. Entonces hay varios centauros, varios cuerpos denominados como centauros, ¿no? Se calcula que puede haber hasta 44.000 cuerpos en este sistema, ¿verdad?, en nuestro sistema solar, concentrados principalmente entre la órbita de Júpiter y Plutón, ¿no?, principalmente. O sea, las órbitas un poquito más externas, más allá de Júpiter. En algunos momentos, Quirón, ¿verdad?, entra más acercándose a Júpiter
y saliendo de su ubicación entre Saturno y Urano, ¿no? Esas son un poco una ubicación astronómica que es importante para el astrólogo conocer algunas bases físicas, llamémoslo astronómico, pero es lo físico, la ubicación natural física, ¿no? Sabemos que siempre en la antigüedad no había división entre estas dos materias, llamadas hoy astronomía y astrología, ¿no? Pero del punto de vista mitológico, Quirón era hijo de Cronos y Filira. Cronos, como todos sabemos, en la mitología griega es el Saturno romano, así que Saturno. Y Filira es una ninfa, hija de Océano. Y Quirón vivió la mayor parte de su vida, ¿verdad? Solo en una cueva en el Monte Pelión. Es de aclarar acá que la mitología tiene varias vertientes. Los filósofos de la antigüedad, los narradores de la antigüedad, creaban varias líneas, que había diferencias entre ellas. Yo le pongo, digamos, la más común y más referencial, y a veces tiene mezcla de estas diferentes líneas, ¿no? La mitología es una información muy válida para la astrología, pero habla un poco de cómo operan los inconscientes colectivos de de esa sociedad de la época, ¿no? Por eso vemos evolución en los llamados dioses, es un concepto más profundo que lo que nosotros conocemos como dioses, pero los planetas entre el Saturno griego y el Saturno romano, o el Marte griego y el Marte romano, pero nosotros debemos sacar una síntesis de eso y llevarlo al nivel y conciencia que hoy tiene nuestra sociedad. Salir un poco de esos conceptos radicales, maléficos o benéficos, ¿no? Porque en el fondo hablan de procesos evolutivos que son filtrados y resuenan en el trabajo evolutivo del ser. Pero entonces la mitología nos dice que Quirón vivió muchos años de su vida encerrado en una cueva en el Monte Pelión, aislado y protegido por los dioses, en este caso principalmente por Apolo, que Apolo es el sol, ¿no? Se convirtió en un gran maestro de todas las artes, la música, el arte, la ciencia, la moral, social, espiritual, también un gran médico sanador, dominando todas las ramas de los remedios, que podían ayudar a curar al ser. No solo físicamente, también espiritualmente, sus medicinas, ¿no? Proporcionaba alivio y fuerza espiritual a los seres que se enfrentaban al dolor, a la muerte y al conflicto. Fue así tutor de muchos de los grandes seres, ¿verdad? Héroes de la antigua Grecia. No ya los dioses, sino los semidioses, llamémoslo así. Y también personajes que se podían considerar más mundanos, ¿no? Como por ejemplo Aquiles, Ajax, Asclepio, Teseo, Jasón, Aristeo, Acteón y Hércules fundamentalmente, ¿no? Por nombrar algunos. Por lo tanto, Quirón fue un gran maestro sanador, un gran sabio. Pero ¿cómo llegó ahí? Porque esto es un poco, digamos, la experiencia final que puede mostrar Quirón. La sanación, pero a través de qué proceso, ¿no? Entonces entendamos un poco cuál es el origen de Quirón en la mitología, ¿no? Vuelvo a repetir, es una de las corrientes o una síntesis, ¿no? Cronos, ¿verdad? Que, que era un titán, uno de los dioses del Olimpo, se enamora perdidamente de Filira, es atrapada por su belleza, y ante su acoso, Filira, muy resumidamente, le pide a Zeus, ¿verdad?, que la convierta en yegua. Ella quería escapar de esa persecución, ¿no?, sensual o sexual de Cronos, y le pide a Zeus que la convierta en yegua. Hay mucha más profundidad en este relato, pero en definitiva es una de las corrientes más aceptadas. Para que así escapar de Cronos.
Pero Cronos, ¿verdad?, se convierte en caballo o en potro para poseerla. Llevada a cabo esta unión, nace Quirón. Quirón, cuando nace, ¿verdad?, es mitad hombre y mitad caballo. Una parte de la mitología muestra que debido a ello sale mitad hombre y mitad caballo. Hay otras vertientes, otras versiones. Pero en definitiva se lleva al mismo lugar de la interpretación. Filira, al ver el fruto de su vientre, después de su tortuoso parto y también embarazo, al percatarse de semejante criatura, un centauro, mitad hombre y mitad caballo, lo abandona. Lo abandona. Aquí, esta se convierte en el primer dolorosa y profunda herida que lleva Quirón en su vida. Porque Quirón se transforma en un gran maestro sanador debido a enfrentarse a sus propias heridas. Y ya nace, al nacer, se enfrenta a su primera herida. Como habíamos dicho anteriormente, luego es protegido por los dioses, específicamente por, por el sol, ¿sí?, por el dios sol para los romanos, el sol nuestro astrológico, donde está la sabiduría, donde está el espíritu de vida, donde está la conciencia, donde está el camino a seguir para el reencuentro, para reencontrarnos a casa del lugar de donde partimos, ¿verdad? Allí es protegido por Helios, el sol, y es enseñado en todas las artes de las ciencias humanas. La sanación, la maestría, la matemática, la sanación. La sanación. Pero en el transcurso de su vida, Quirón vive muchas experiencias. Y esas experiencias se enfrenta muchas veces a nuevas heridas. Una de ellas, que cuenta claramente la mitología, es que es herido por uno de sus discípulos muy queridos, que es Hércules. En unos momentos donde Hércules estaba un poco salido de su orden, porque estaba pasado en copas, ¿no?, podríamos decir borracho, se enfrenta a otros centauros, porque en realidad los centauros, con excepción de Quirón, eran todos muy manejados por su condición más animal, pasional, ¿no? Pero Quirón muestra superar eso para transformarse en un maestro más consciente, pero es herido por su propio discípulo. En una corriente de la mitología habla de la rodilla, otra habla de su cadera, pero es herido por una flecha cuando Hércules lucha contra algunos centauros y Quirón, que estaba en ese momento circunstancialmente ahí, es herido por una flecha. Y esa flecha está envenenada con la sangre de Hidra, que es un veneno intenso, doloroso y prácticamente mortal. Esto hace que Quirón sufra mucho tiempo. Una parte de la mitología dice que él no soportó este dolor y luego llega a su última prueba, que es con Prometeo, cuando intercambia, ¿no?, su lugar con Prometeo. Otra enseñanza, ¿no? Pero bueno, de este modo, Quirón simboliza el abandono. Nace y es abandonado. El desgarro del abandono, que es una herida, digamos, consciente, pero desde lo profundo del inconsciente. Aquello que no nos deja de doler, ¿no? Está fuera de la naturaleza armónica del ser. Por esa misma causa nos reivindica la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el ser humano no viene a sufrir, viene a aprender, pero la única forma de aprender es enfrentarnos a nuestra misma condición, a la condición del dolor. El dolor es inevitable. El sufrimiento es una elección. Cuando nos regocijamos, el ego se regocija y se apega al dolor, y es necesario trascenderlo, porque a través de él te haces fuerte y además creces superando la prueba. Y esta es una gran enseñanza de Quirón, pero son heridas difíciles de curar, ¿sí?
ser abandonado en una etapa de su vida, en la primera etapa de su vida, necesita un gran nivel de conciencia y maestría para poder entender cómo se vive ese proceso. Pero es ineludible, hay que vivir la vida bajo esa condición. ¿Me puedo sanar? Sí, puedo entenderlo, trascenderlo, pero ese hecho siempre estará ahí. También es el don de curar a partir de nuestras propias heridas. Cuando nosotros reconocemos esa condición que puede ser de carencia, de dolor, no necesariamente una herida física, aunque puede ser una menosvalía física, pero son situaciones que al ser humano le muestran la oportunidad del crecimiento, la profunda oportunidad del crecimiento. A través de nuestras propias heridas podemos desarrollar la capacidad de sanar y sanarnos, que todos poseemos. Cada ser humano es un poder infinito interno transformador y resiliente que necesita despertar. Pero vivimos, digamos, embelesados por los sentidos y dormidos en la trama de Maya, ¿no? Que es la ilusión de la creación. Quirón entonces, el Quirón mitológico, cuenta que conoce ese dolor y el sufrimiento profundo, las heridas del cuerpo y del alma. Una herida del alma fue abandonado en la primera etapa de su vida, al nacer, y una herida física del cuerpo, la herida que recibe de Hércules, por ejemplo. Este hecho lo acerca al sufrimiento de los demás, dándole la sabiduría y el conocimiento, así como la aceptación de las propias dolencias. Por ello es conocido como el sanador herido. Quirón es un proceso ineludible, muy profundo y de enriquecimiento para el camino de crecimiento, al cual venimos a transitar. Digo esto porque a veces llevamos la interpretación más a lo cotidiano, a lo banal. Y desde ese plano, si no entendemos la profundidad de la enseñanza, va a ser difícil trascender. Es difícil trascender. Nosotros podemos analizar Quirón en una carta, lo que puedes sentir, lo que te puede traer, pero es muy importante entender la enseñanza. Y la enseñanza pasa desde la aceptación del proceso hasta el profundo aprovechamiento de esa experiencia. No existe una vida humana sin que tenga la oportunidad de enfrentarse al dolor para sanar ese dolor y de esa, entre comillas, crisis, aprovecharla y crecer y trascender. Esa es la gran enseñanza de Quirón, ¿no? Pero hay particularidades que debemos entender del proceso que ahora está viviendo Quirón. Por ejemplo, Quirón vive su retorno aproximadamente cada 50 años. O sea, retorna en nuestra carta al mismo punto cada 50 años. Incluso en el cielo, cada 50 años. No exactamente, por ejemplo, a mí me viví mi retorno de Quirón a los 52 años. A los 52 años. 52 llegando a los 53. Entonces es dependiendo de cómo se expresa en su órbita, ¿no? Sabemos que Quirón aproximadamente, en este periodo ahora, entre Piscis y Aries, ahora está en Aries, demora aproximadamente 8 años en cada signo, pero no siempre es así. Por ejemplo, el Aries y el Libra está entre año y medio y 2 años en cada signo, porque debido a su órbita, como todos los planetas, es elíptica y tiene una parte de afelio y perihelio, una parte más cercana, otra parte más lejana al Sol. Por lo tanto, hace que un movimiento sea más rápido y otro más lento. Ahí hay una enseñanza importante, ¿no? Hay una enseñanza importante que debemos de tomar en cuenta. Pero voy a dar estos tips sin profundizar para que el video no se haga tan largo, ¿no? Ahora, es importantísimo entender en cuenta que Quirón está en Aries. ¿Qué significa que está en Aries?
que cerró su ciclo. Todos los ciclos zodiacales comienzan en Aries, estamos hablando al cielo, comienzan en Aries y terminan en el último grado de Piscis para volver a comenzar en Aries. Por ejemplo, Urano durante 84 años está circulando por todo el zodíaco para volver al grado cero de Aries. Ahora Urano está en Tauro, aproximadamente hace unos 10 años atrás, ¿está? Volvió a su ciclo de Aries. Quirón entró en Aries, ¿verdad? Entró en Aries en el 2018, el 18 del 4 del 2018, y llegó como hasta los 2 grados 50 minutos y retrocedió. Se puso retrógrado y volvió a entrar en Piscis. O sea, como tomando y anunciando y adecuando la vibración para iniciar a su retorno cósmico en Aries. Pero luego se puso retrógrado y entró definitivamente el 18 de febrero del 2019. Ahí Quirón entra en Aries definitivamente, cumpliendo un ciclo, cumpliendo el ciclo. Es decir, lo que analizamos antes, cumpliendo el ciclo de demostrar, mostrar la sanación de la humanidad, porque no estamos viendo cartas, ¿verdad? Quirón entró en Aries y comienza, todos los planetas cuando entran en Aries cierran un ciclo para la humanidad, porque el zodíaco es relación a nuestro planeta, a nuestro planeta. El zodíaco está formado por el ecuador celeste, cruce con la eclíptica, y esos son puntos de nuestro planeta. Entonces, todo lo que vivimos en el zodíaco, el camino de vida, es el proceso evolutivo de nuestro planeta. Quirón, que muestra la herida necesaria que te hace trascender, que enfrentar tus autolimitaciones para hacerte más fuerte. El 18 de febrero del 2019 definitivamente comenzó un nuevo ciclo. ¿En dónde? En Aries. ¿Cómo es Aries? Intenso, fuerte, signo de fuego, cardinal, iniciador, un nuevo proceso, pero con gran intensidad. Puede ser radical, extremo, eso dependiendo de cómo lo filtre el inconsciente colectivo. Obviamente ya sabemos en qué estado de evolución estamos en la humanidad y cómo lo estamos filtrando, ¿no? Pero tómese en cuenta que hace 50 años atrás, 50, 51 años atrás, Quirón entró también en Aries y cumplió todo el ciclo. Y en el 2019 volvemos a entrar. Y así vivimos el ciclo de Quirón cada 50 años. Así como vivimos el de Saturno cada 28, 29 años. Así como vivimos el de Urano cada 84 años. Cada planeta o astro que da la vuelta al zodíaco está mostrando una enseñanza bajo la cualidad del signo que está transitando. Podemos verlo particularmente en cada carta natal o lo podemos ver global. ¿Qué nos enseña la humanidad? Así que renueva un ciclo, ¿sí? Un nuevo proceso, tal vez más profundo, nuevas heridas que no conocíamos comenzaron a vivirse en el globo, en la humanidad, que es un solo cuerpo evolutivo, llamémoslo así, ¿no? De la conciencia humana. Quirón hace 3 días se puso retrógrado, el 16 del 7, y se pone retrógrado aproximadamente cada 6 meses, y estará 6 meses directo y 6 meses retrógrado. En el momento que está más cerca del Sol, en su órbita más rápida, esto cambia un poco, puede bajar a 4 meses, 3 meses y medio retrógrado, y su momento directo, eso pasa en Libra, sí, en el lugar opuesto donde estamos ahora, ¿no? Eso depende siempre de su movimiento orbital. Pero, ¿qué significa cuando un planeta está directo? Que nos está mostrando una enseñanza hacia afuera, la experiencia exteriorizada, la experiencia vivida, lo que el mundo te muestra y cómo tú lo filtras. Eso es todos los planetas.
Mercurio directo, la mente se conecta mucho al mundo interno, al mundo externo, hacia afuera, alimentado por los sentidos. La mente, cuando Mercurio se pone retrógrado, tiene la necesidad la mente de hacer pausa, mirar hacia adentro. Por eso hay errores, porque naturalmente pierde la conexión con el mundo externo. Ligeramente, no definitiva. Por eso es la necesidad de un aprendizaje. La retrogradación es un momento muy especial de trabajo interno. No es negativo, malo, obstructivo. Es de reflexión, de ir hacia donde realmente encontramos el camino, hacia adentro. Quirón está 6 meses directo, por lo menos en estos signos, y 6 meses retrógrado. Ahora va a estar hasta el 20 del 12 retrógrado. ¿Qué necesita? Quirón, que muestra la herida incurable, ¿no? A ver, ejemplos. Hay un gran motivador, que es una persona cristiana y basándose en la iglesia, pero un gran motivador australiano, se llama Nick Vulic, algo así, Vulic, no me acuerdo exactamente cómo se pronuncia su apellido, pero, por ejemplo, ¿cómo nació él? Él nació sin brazos y sin piernas. Tiene una patita aquí abajo, chiquita, en la cadera, y tiene una pequeña protuberancia como brazo. Esa persona que nace con esa herida profunda se ha transformado en un gran maestro, un gran motivador. No importa que sea cristiano o no, algunos me han comentado, es cristiano, no importa. ¿Cuál es el juicio? Cada uno conecta su mente a su fase de la divinidad y la orientará en su camino, tal vez algunos más dogmáticos, otros menos, pero todos los niveles de conciencia son adecuados para el proceso de cada quien, ¿no? Pero este personaje, este ser, este gran ser, Nick, es gran motivador, pero no motivador para las personas enfermas, motivador para las personas sanas. Viaja dando conferencias, sale nadando en piscinas, sale pateando un arco, no tiene piernas y no tiene brazos. Tiene hijos y su esposa es una gran rubia, no tiene nada que ver que sea rubia o no, pudiera ser una gran morena o una gran indígena, no importa, indígena, pero digo el hecho que es, ¿no? Una persona que ningún ser acomplejado o dolido pudiera pretender. Tiene una esposa hermosa, tiene sus hijos, ¿verdad? Y ha formado su familia. Y es un gran motivador. Él ha enfrentado su dolor, su herida, y en vez de... No puede evitar eso, no puede obviar esas capacidades, pero puede aprovechar esta naturaleza y este dolor para sanar a otros. Eso no es fácil de encontrar, por supuesto que no, pero es el camino de Quirón. Y cuando Quirón se pone retrógrado, le obliga a la humanidad a enfrentar esa condición. A enfrentarla quiere decir escudriñar en tu mundo interno. El problema es que nosotros vivimos tan distraídos que no entendemos el mensaje de los cielos. Nos quedamos en el hecho, en el acontecimiento, lo que me va a pasar. Lo que nos va a pasar es muy importante, pero dependerá de nuestra actitud, de tu condición mental. Tu condición mental modifica cada célula, cada gen de tu vida. Tu actitud mental ante la vida es el poder regenerador. Mercurio, el primer planeta después del Sol. Primer principio hermético, mentalismo. Entonces, Quirón no es ni bueno ni malo. Representa una condición necesaria que nosotros debemos despertar porque somos seres que vivimos existencia con existencia y arrastramos heridas. En la carta te dice un punto de trabajo, porque no es el único, pero tal vez es un camino que te muestra Quirón. Es un camino importante. Tenemos muchos lugares de trabajo. No se puede leer un punto de la carta solo, hay que leer toda la carta.
Esto es simplemente un esbozo lo que puede representar Quirón. Pero el sanador herido no significa... A ver, siempre se dice una herida que no se puede curar. No se puede curar no significa que no sane. Es decir, la sanación es interna, es el producto de tu trabajo, no la manifestación física. Si a mí me falta un brazo, nunca voy a poder regenerar ese brazo, pero esa carencia me puede dar una herramienta de despertar un gran poder interno para colaborar con el proceso de crecimiento humano y hacer mi espíritu mucho más valeroso, ¿verdad? Y es la vida cotidiana, enfrentarse a sus autolimitaciones y a su mayor dolor. A veces se interpreta a Quirón como que abandona a sus hijos, así como se interpreta, por ejemplo, a la luna negra, ya, que algunos la llaman Lilith, hay una analogía con eso, como que aborta a sus hijos. Esas son cosas que pueden pasar, pero no es lo único. Hay una mayor profundidad en todo este conocimiento, ¿no? Y ahora estamos en un proceso que es de gran importancia observar a Quirón. Está en Aries, comenzando en los próximos 50 años un nuevo proceso de conciencia a la humanidad de sanarse de sus más profundas heridas, que no las puede eludir, lo estamos viendo desde el 2019. Pero ojo, no es solo la interpretación de Quirón. En la interpretación de Quirón, todos los astros, la gran conjunción que vimos, la triple conjunción, el paso de los planetas por Acuario, los dos grandes cronocatores que entraron junto en el grado de Acuario, cambiaron de elemento por los próximos 200 años. Es muchas cosas, es la sincronización de todos los aspectos. Por eso a veces hablar de un punto solo de la carta o de un tema solo es complejo. Es complejo. No somos una parte, la parte pertenece al todo. Y sanarse, la astrología nos muestra caminos, pero sanarse no es solo Quirón. Los nodos no muestran solo nuestro camino de lo que traemos y lo que debemos de conquistar como aspecto kármico, como a veces se le nombra. Es mucho más profundo, ¿no? El primer paso para la sanación es aceptar nuestro proceso, el proceso que venimos a vivir, como seres evolucionantes, como seres creadores, trascendentes. La astrología nos da muchas pautas de vida, cosas que nos pueden pasar, sí, pero no las veamos solo como hechos. Y si las vemos antes, cosa que es muy válido y muy provechoso, entender el mensaje. Yo les voy a poner un ejemplo de mi carta. Yo tengo Quirón en la casa 4, ¿verdad? El primer retorno de Quirón, y generalmente va a ser el único que voy a vivir, ¿verdad? Que fue a los 52 años, yo tengo Quirón en la casa 4. Y cuando Quirón retornó a mi casa 4, me vi obligado a venir al lugar donde nací. Si a mí me preguntan, generalmente yo estoy muy identificado con la sociedad donde me crié, donde me desarrollé como astrólogo, como músico, como el camino espiritual, el camino esotérico, el camino del yoga, el camino de la educación, que fue en Venezuela. Pero nací aquí. No le quita ni importancia a esto, ni le da más importancia a aquello, pero es lo que donde mi personalidad y mi ego se formaron y crearon mi identidad en esta encarnación. Pero cuando Quirón vuelve al lugar de nacimiento, que es mi casa 4, me arrastró a encontrarme a un lugar donde yo había abandonado y donde yo no reconocía como mi raíz. Y me y te enfrenta a retornar a ese lugar. ¿Para qué? Para que lo reconozcas, lo sanes. Estoy hablando solo del retorno, ¿no? Pero para volver al retorno de ese Quirón, para volver al retorno de ese Quirón,
tuvo que haber pasado por todos los estadios de aprendizaje. Llámese los 12 estados de conciencia, los 12 signos que te marcan un gran aprendizaje. Entonces a veces analizamos Quirón en Aries, Quirón en Tauro, entonces sacamos conceptos basados en la conducta humana. Y la conducta humana está gobernada por el estado evolutivo que la humanidad ahora tiene. Pero trascendamos hacia dónde debemos ir, no cómo nos comportamos. Porque seguramente el gran porcentaje de la humanidad entre el cual me encuentro, vivimos arrastrados por nuestros instintos, nuestras pasiones, nuestro ego, nuestras autolimitaciones, y así entramos en el conflicto diario entre países, entre sociedades, en juicios, en críticas. Pero eso es parte del aprendizaje. Pero la realidad es que somos mucho más que eso. Venimos a enfrentarnos a eso que nos llena de dolores. Y hay algo extremadamente interesante con Quirón. Quirón, encontrándose entre Saturno y Urano, Saturno es el límite de la materia, el límite del ego, el límite de lo cognoscible. Es decir, hasta Saturno experimentamos el mundo físico concreto, obligado a través de la prueba física. Pero en Urano debemos trascender a la conciencia, a la libertad de la conciencia, pero antes tendríamos que haber aprendido a ser serios y responsables, que te lo muestra Saturno. No puedes eludir tu experiencia física para poder trascender a la libertad y a la conciencia de Urano. ¿A qué tienes que enfrentar para lograr entrar en el primer planeta transpersonal? Está Urano, está Neptuno y está Plutón. Por cierto, Plutón en la Cábala se relaciona con el abismo, un céfiro escondido. Así que después de trascender a lo espiritual de Neptuno, tienes que enfrentarte al abismo. Pero antes de entrar a esos planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, y salir de los límites de la materia, del ego, de la experiencia física, para llegar a la conciencia de Urano, los atisbos de la libertad no física, de la libertad de la conciencia, tienes que pasar por Quirón. Aceptar que no eres este cuerpo, que no eres el dolor, que no eres el miedo, que no eres el abandono porque no estás abandonado, porque eres uno con la divinidad y con la fuente. Pero obviamente que venimos a aprender eso. Y Quirón nos muestra esa herida. No la eludamos, reconozcámosla, vivamos a través de ella, pero para trascender, como lo hizo Quirón en la mitología, que se transformó en un gran maestro y se dio a la enseñanza de sanar. De hecho, ¿verdad? Al final intercambia, le pide a Zeus que intercambie su lugar con Prometeo, en el cual, por haberse traído el fuego de los dioses a los hombres, había sido castigado, ¿verdad? Atado, encadenado, y los buitres se comían su órgano de día, se volvía a regenerar de noche, volvían a comerse, o las aves, el águila, se volvía a comer sus órganos, se volvía a regenerar, y era un eterno sufrimiento. Y Quirón, ¿verdad? Renuncia a su divinidad para encarnar esa posición. Ahí hay grandes mensajes. La mitología no se puede tomar textual. Por ejemplo, no podemos tomar a Lilith como, como la que mata a sus hijos. Ahí hay un simbolismo mucho más poderoso. No podemos tomar a Quirón como el que nos hace sufrir. Hay mucho simbolismo, ¿no? Con esto quería mostrar un poco que vamos a estar 6 meses con Quirón retrógrado en Aries. Aries es un poco instintivo, impulsivo. Es la energía que emana de la naturaleza inicial, el empuje incontrolado inicial, ¿sí? Que no razona
Y Quirón va a estar allí en un tiempo determinado. Va a estar hasta el 2000, va a estar 8 años prácticamente, ¿no? 8 años. Así que va a estar dentro del 2019, va a estar como hasta el 2027, Quirón en Aries. Cuando entre en Tauro dará una nueva enseñanza. Pero veamos no la astrología o a los planetas como a quién echarle la culpa. ¿Le echamos la culpa a Saturno? ¿Le echamos la culpa a Quirón? ¿Le echamos la culpa a los nodos? Los planetas nos hablan de la sincronía cósmica, pero su analogía en la consecuencia de nuestra vida está dada, a lo que nos va a pasar, está dada por cómo resonemos con la vibración de los diferentes estadios de esos planetas. Cada uno resuena con diferente condición. Y nuestra labor en este plano es elevar nuestra vibración para resonar en un tono más alto a lo que el reloj cósmico nos muestra, en este caso nuestro sistema solar, que es el que estudiamos. Muy bien, simplemente con esto quería dar sembrar una pequeña semilla sobre mi opinión sobre lo que representa Quirón, ¿no? Que claramente habla de la posibilidad, los centauros, mitad humano y mitad animal. La posibilidad, el humano tiene la conciencia, la oportunidad, el único ser que tiene la oportunidad de acceder a un nivel de conciencia. Y a una pequeña parte del libre albedrío, que lo debe aumentar su porcentaje. Pero no puede desprenderse de su naturaleza instintiva. Pero en esta encarnación. Pero debe sublimar su naturaleza instintiva para elevar su conciencia. Quirón nos va a enfrentar a ello constantemente. Dar gracias por cada experiencia, por más doloroso que sea. Y tratar de comprender esta herida que generalmente es consciente, porque Quirón era consciente que lo habían abandonado, Quirón era consciente que su discípulo lo había herido, pero sanar desde ese mundo del inconsciente. Y sobre todo cuando Quirón está retrógrado, es la mayor oportunidad de despertar ese proceso de sanación. Así que no nos condicionemos nunca desde el punto de vista astrológico con pensamiento negativo, ¿no? Condicionarnos hacia lo negativo. Si no, estaremos entrando y profundizando nuestro nivel de herida. Gracias, hermanos. Espero que mi aporte, aunque muchos a veces me hacen comentarios un poco despectivos y cada uno tiene derecho a hacerlo, en ningún momento me molestaré. Espero siempre sus comentarios con mucha capacidad para captarlos y aprender de ellos, aunque algunos sean críticas o despectivas, no hay ningún problema. El universo da para todo y la ley universal compensa a cada ser por su capacidad de dar, de expresar o a veces del mismo juicio, ¿no? Que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.